A la mañana siguiente, Vlog más día 15. Bueno, aquí estamos con esta criatura tan hermosa que está dormidito y la otra criatura anda por allá sentada en su silla. Ya tomó desayuno, ya está tranquilita. En cuanto al malestar, están muy bien, no han tenido como molestias, están mucho mejor. Obviamente, como les digo, Felipe obviamente está como en su segundo día malito, pero ya siento que mañana se va a empezar a poner bien, porque Fofi, digamos que el viernes, el sábado y ayer fueron como sus peores días, pero ya está mucho mejor, ya no tiene fiebre, ya no me ha hecho más, o sea, no me ha ensuciado más el pañal, solamente de pipí, pero ya se lo cambié y pues bueno, aquí andamos con estas criaturas que están bien juiciosos, uno dormido y la otra pues despierta pero no está dando lata. Y pues bueno, resulta que como les decía, ayer yo cuando rompí fuente con mi segundo hijo, yo estaba aquí en mi casa y en ese momento vivía mi mejor amiga con nosotros aquí en la casa y no estaban, o sea, mis papás estaban de viaje, estaban en el mundo vampiro. Y resulta y resalta que mi fecha de parto con mi segundo hijo era el 20, del 20 de septiembre al 1 de octubre, hasta el 4 de octubre, perdón. Entonces todavía me faltaba tiempo supuestamente, o sea, todavía me faltaba como, o sea, me faltaban todavía tiempo con mi panzota y resulta que el niño decidió que se quería adelantar y pues nació el 19 de septiembre del 2021. Yo rompí fuente como a las 12 de la noche y mi hijo nació a las 6 de la mañana. Mi hijo nació como a las 6 de la mañana. Y, o sea, fue un parto súper rápido, a mí casi no me dolió. Porque como les digo, yo me puse la epidural apenas llegué al hospital, me pusieron la epidural, yo estuve súper tranquila todo el parto, yo estuve súper como relajada, ¿sí? O sea, yo estoy como muy relajada. Y pues, o sea, me colocaron la epidural, obviamente me hicieron firmar, yo firmé y todo, pero digamos que la diferencia del parto de mi niña Emily fue súper notoria porque yo estuve consciente, digámoslo así, durante todo el proceso. Yo vi cuando nació mi bebé, me pusieron el bebé pues en el pecho para empezar como el acercamiento con la lactancia. El niño se pegó súper bien, yo casi no sentí dolor, obviamente sentí la presión para que el bebé saliera, pero yo no sentí dolor así como con Emily, no. Y pues obviamente en el momento en que se iba a hacer el parto, mi esposo se salió porque mi esposo es muy cositero con el tema de la sangre y yo sé que es raro porque mi esposo es vampiro al igual que yo, pero pues él todavía no ha dejado como de ser cositero con el tema de la sangre, pese a que obviamente es vampiro, como vuelvo y les digo, pero pues él todavía es un poquito como cositero con ese tema, entonces él en los partos prefiere no estar presente, no porque no quiere estar conmigo, sino porque como que él es cositero, él es como muy lejano con el tema de la sangre, le da como mucha cosa. Es más, si mi esposo no ve la sangre en un plato o en un vaso, o sea, es decir, en algún alimento, él no sé, él dice no, o sea, él le tiene pavor, pánico, le tiene pavor, pánico, entonces se desmaya todavía cuando ve sangre, o sea, horrible. Entonces, mi esposo al momento de hacer los partos, él se sale, porque él dice, no, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso, dice él, y se va. O sea, ya cuando me dicen, no mamá, ya estás en 10, y él se sale, o sea, inmediatamente se sale, no es porque no quiera estar conmigo, como vuelvo y les digo, pero él es muy cositero con el tema de la sangre. Max es demasiado cositero con el tema de la sangre, le da mucha cosa. Y pues bueno, como les decía anteriormente, con mi niña Emily yo tuve un parto demasiado fuerte. Me dolió un montón, yo siento que por ser mamá primeriza, por eso la pasé tan mal, pero ya en mis partos posteriores, perdón, ya fue diferente, o sea, no sentía como tanto dolor o así.
Obviamente me dolía, pero no sentía el dolor que yo sentí como con Emily. Con Emily yo sentí un dolor horrible, 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 horrible. Pero como les digo, yo tengo un umbral del dolor muy fuerte y aparte de eso, yo, o sea, como les decía, yo las contracciones las tolero, las aguanto, yo puedo. Pero si ustedes me dan a elegir qué parto prefiero yo, como vuelvo y les digo, prefiero el parto natural o la inducción de parto, que también es como que te provocan las contracciones, pero no te hacen una cirugía, a eso es lo que me refiero. Oigan, y como les decía, el terror de ir a hacer pipí, porque cuando tú tienes cesárea, o por lo menos yo siento que es así, cuando tuve la cesárea con Felipe, a mí me daba terror ir al baño, terror. Me aterraba ir al baño, yo estaba como muy asustada por ir al baño, porque con parto natural ya lo había hecho y yo he ido normal al baño a hacer pipí. Pero con la cesárea yo, no sé, yo sentía que se me iba a abrir algo por allá adentro, o se me iba a abrir la cicatriz o alguna cosa, pero, o sea, si tú me das a escoger qué parto prefiero, sin duda, como vuelvo y te digo, prefiero el parto natural. De hecho, la mamita de Noah dice que ella tuvo una cesárea con su último bebé y fue una cesárea muy fuerte, según lo que ella me cuenta, o lo que ella cuenta es que fue una cesárea muy fuerte para ella. Entonces la comprendo completamente, porque yo, digamos que en la cesárea no tuve como, en el momento de hacer la cesárea pues no tuve como complicaciones más allá de mi miedo, pero ya después de la recuperación fue muy difícil, porque casi no me podía mover, me dolía moverme, me dolía caminar, me dolía todo, me dolía hacer todo, me dolía, mejor dicho, pararme, horrible, me dolía como la cadera, no, era una molestia terrible, me dolía todo, me dolía hacer todo, y ay no, yo decía, porque yo me hice la Pomeroy supuestamente para no tener más hijos, tuve 3 más, y estoy embarazada del 8º, imagínense ustedes. Bueno, el caso es que yo decía, afortunadamente no voy a tener más hijos, no voy a pasar por esto, bueno, hasta que tiempo después decidimos con mi esposo tener a Sofía mediante inseminación artificial, y pues se dio el embarazo de Sofía, luego se dio el embarazo de los mellizos y ahora de bebé Dominic. O sea, he tenido en total 8 hijos. Háganme el favor. Y jovencita. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno, por acá andamos con esta criatura. Diles Alam. Salúdalos, diles Alam. ¿Cómo están? Diles hola, ¿cómo están? Y pues bueno, aquí estamos con las 2 criaturas. La otra criatura anda en la sillita jugando. Y pues bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho que ya no iba a poder viajar con Emily, que tenía que ir a buscar a Anaís? Resulta que mi tía dijo, bueno, voy a hablar con esta señora, con la señora que la vino a buscar para llevarla, a ver qué me dice. Y efectivamente habló con la señora y la señora accedió. La señora tiene un viaje para acá, para la ciudad donde nosotros vivimos, entonces la señora accedió a traer a la bebé con ella, y obviamente voy a viajar con mis 2 princesas, con Emily, que tiene 7 años, y con Anaís, que tiene 4 meses. Entonces estoy súper feliz porque voy a viajar con mis 2 princesitas. Y pues bueno, Anaís se va a regresar con los abuelos y yo me voy a quedar con Emily unos días más, con la Nina, con el Nino y con el resto de la familia. Así que estoy súper feliz, estoy súper emocionada porque mis abuelos tienen tiempo que no ven a Emily, solamente la han visto en fotos y dicen que está linda, que está grande, pero no la han visto en persona, y va a ser muy emocionante para mí, y sobre todo que van a conocer también a Anaís. Si bien Anaís está cerca de ellos,
¿qué pasa? Que cuando mi tía tiene día libre, por alguna razón, mis abuelos no pueden ir a ver a la bebé. Entonces, va a ser como la primera vez de mis abuelos conociendo también a Anaís y compartiendo con ella. Entonces, estoy súper emocionada porque va a ser un reencuentro con Emily y van a poder conocer a Anaís también. Entonces, estoy súper feliz. Y pues bueno, el resto de los niños si se van con su papá, estoy muy emocionada porque, o sea, yo pensé que no iba a poder viajar con Emily, pero sí voy a poder viajar con mi nena. Estoy muy feliz, la verdad, estoy muy emocionada. Y pues bueno, estoy demasiado contenta, yo creo que se me nota, ¿no? Bueno, resulta que después de esa noticia tan feliz, tan alegre que les quería compartir, también les quería contar que fui a comprar unas cosas que mi hermana me había pedido. Fui al supermercado, obviamente dejé los niños con mi hermana porque no iba a llevarme los niños porque estaban dormidos. Entonces yo salí un rato al supermercado, un momentico, y fui a comprar lo que mi hermana me pidió. Resulta que yo estaba en el supermercado, normal, yo estaba en el supermercado haciendo la fila para pagar, cuando se me acerca una señora. Yo le pongo como, era una señora de bastante edad, era una señora ya mayor. Y o sea, no se me acercó, pero sí se me quedó viendo. Ya yo tengo barriguita, entonces me quedó viendo como la barriguita, o sea, me quedó como reparando mucho. Y pues, obviamente, me vio la cara de nena y me vio la pancita. Y no, o sea, no sé, porque o sea, como que no me acerqué, pero sí noté como que ella me miraba incómoda, la verdad. Y la verdad, como les decía anteriormente, en el blog pasado, a mí no me importa que me miren, yo salgo normal a la calle embarazada y no tengo ningún problema con eso, pero sí noté como que la incomodidad de la señora, porque pues, o sea, se le veía en la cara que estaba incómoda. Bueno, resulta que yo estaba pagando. Y cuando yo estoy pagando las cosas que había comprado, la señora le dice algo a la persona que tiene al lado. No sé qué le dice, la verdad, no sé qué le dice, qué hablan, no sé. Cuestión de que ellos hablan, conversan y la otra persona me voltea a ver, pero como les digo, a mí ya no, o sea, eso es como que ya no me afecta, ya no me, o sea, no me genera nada ni nada. Yo sigo con mi vida normal cuando salgo embarazada. Y pues, o sea, siento que ya no me incomoda, ya no me molesta, no me genera ningún sentimiento, la verdad. Y pues bueno, ya pasaron como 20 minutos y ya se quedó dormida esta criatura de nuevo. O sea, porque él se había levantado para comer, se había despertado para comer, comió y ya se volvió a dormir. Así pasa. Y pues bueno, como les decía anteriormente, en la mañana les decía que yo prefiero parto natural a una cesárea, porque una cesárea es una cirugía, ¿cierto? Y pues obviamente tú necesitas recuperarte. Independientemente del tipo de parto que tengas, tú necesitas recuperarte, o sea, necesitas recuperarte, pero yo siento que el parto natural, tu cuerpo se recupera mucho más rápido y puedes hacer más cosas, puedes estar más activa. Y como saben, yo tengo niños mayores, entonces sí me conviene más tener parto natural y no una cesárea, porque por experiencia propia se los digo, la recuperación de una cesárea no es para nada bonita, no es para nada linda, porque, o sea, no puedes hacer prácticamente nada, tienes que estar lo más quieta posible. Y pues bueno, aquí andamos con esta criatura y como les decía anteriormente, bebé Dominic va a nacer por parto natural. Bueno, resulta que cuando yo quedé embarazada de mi hija mayor, de mi hija de 7 años, digamos que fue un embarazo juvenil, y fue un embarazo físicamente muy sano, o sea, yo hacía de todo. Y de hecho yo soy de esas mamás que embarazada hace de todo. Embarazada hace absolutamente de todo, trato de no cohibirme de hacer absolutamente nada. Simplemente estoy embarazada, no enferma, o sea, estoy embarazada, no estoy enferma. Puedo hacer cosas, o sea, el hecho de que esté embarazada no significa que no pueda hacer cosas, claro que puedo hacer cosas. Entonces sí, o sea, yo hago de todo estando embarazada. Yo baño a mis hijos mayores, yo los alisto para el día, o sea, yo siempre estoy al pendiente de mis niños, pero embarazada yo no me cohíbo de hacer absolutamente nada con ellos. Y pues bueno, ahorita, como les venía diciendo, vengo del supermercado, yo salgo embarazada, yo todo, o sea,
yo no me cohíbo de salir, yo no me cohíbo de hacer absolutamente nada. Yo embarazada nunca me cohibí de hacer absolutamente nada. Yo embarazada atendía a mi hermano, a mi hermanito pequeño, bueno, ni tan pequeño porque en ese momento tenía 12 años. El caso es que yo lo atendía, yo lo cuidaba, yo le hacía de comer, yo lo ayudaba con la tarea, o sea, literal yo hacía todo lo que hace una ama de casa, ¿sí? Yo limpiaba la casa, yo cocinaba, o sea, yo siempre estaba ahí ayudando y aparte de eso salía a comprar las cosas para mi bebé, salía a hacer mercados, o sea, yo nunca me cohibí de hacer absolutamente nada estando embarazada. Lo único que no hacía los primeros 3 meses, obviamente por las náuseas, era cocinar. Eso era lo único que no hacía. Lo único que no hago los primeros 3 meses de embarazo es cocinar, porque a mí me dan muchas náuseas los primeros 3 meses. Pero ya con el medicamento ya lo controlo más y puedo cocinar, puedo hacer, o sea, me permite hacer más cosas, no estoy como tan imposibilitada. Y en cuanto al parto, yo siento que el hecho de estar tan activa en el embarazo me ayudó en el momento del parto porque, o sea, hizo que el parto fuera más fácil, entre comillas, porque como les digo, mi nena no quería salir, ella no quería salir, le costó para salir. Y, o sea, fue muy difícil, pero siento que todo el movimiento que hice durante el embarazo le ayudó a ella y me ayudó a mí en el momento del parto. Así que si estás embarazada y quieres tener parto natural por las razones que ya dije, lo que les recomiendo que hagan es que tengan mucho movimiento, que traten de estar lo más activas posibles durante el embarazo porque esto les va a ayudar en el parto. Y yo estoy de acuerdo con la mamita de Noah porque la mamita de Noah dice que ella prefiere parto natural sobre cesárea porque es mucho más fácil la recuperación y por lo que les contaba anteriormente que ya tuvo una cesárea en el último tiempo muy complicada, entonces yo también estoy a favor del parto natural. Como ya les dije, yo tuve una cesárea, pero fue una cesárea de emergencia, o sea, fue una cesárea que surgió en el momento, pero yo del resto he tenido solamente parto natural. 20 minutos después. Bueno, aquí estamos con la criatura, sigue durmiendo, solamente que lo volteé para que no digan, Daisy, es que tú pones al niño a dormir de lado todo el tiempo. No, no es todo el tiempo que él duerme de lado en ocasiones. En ocasiones él duerme de ladito, pero la mayoría del tiempo él está así, durmiendo así. Y pues bueno, como les venía diciendo, yo cuando tuve a mi hija mayor, a mí me iban a hacer supuestamente cesárea, que porque mi niña no podía salir por parto natural, entonces me iban a hacer supuestamente, y digo supuestamente porque no fue así, cesárea, y yo no quería que me hicieran cesárea. Yo nunca quise que me hicieran cesárea con Emil. Y me puse bien juiciosa, como había estado durante todo el embarazo, súper activa, como les digo, eso ayuda para que en el momento del parto no cueste. En el caso mío costó, pero fue porque Emily venía con la manito en la cabeza. Pero Emily, digamos que salió fácil, entre comillas, porque Catalina hizo la maniobra con el brazo y salió de una. Y pues bueno, ya cuando tuve a mi segundo hijo, que también fue parto natural, mi segundo hijo nació a las 3 horas que yo tenía a mi hijo. Porque literal yo prácticamente hice el trabajo de parto aquí en mi casa. Porque yo no me fui a las primeras contraccioncitas, no, yo me fui ya cuando tenía los señores dolores, aunque ni me dolía nada, o sea, a mí ni me dolía un pelo. Pero pues bueno, o sea, me fui ya cuando tenía dilatación, por así decirlo, para ir al hospital. Y me puse la epidural, apenas llegué al hospital me coloqué la epidural y estuve súper relajada, como lo decía anteriormente, estuve súper consciente, o sea, estuve súper bien, por así decirlo, no tenía dolor, no tenía nada, estaba súper bien. Y pues bueno, ya cuando nació mi bebé, ya él se pegó súper bien. Lo único que nos dijeron fue que, como les decía, él nació amarillito, que eso fue lo único que nos dijeron, pero de ahí en fuera el niño estaba súper bien. Ya con mi hija de 3 años lo que pasó fue que ella nació rosadita, pero nació con la bilirrubina alta, ¿sí? Nació con la bilirrubina alta, entonces a ella sí tocó colocarla como en una lucecita. Ella sí tenía como manchitas amarillas, pero no se le notaba mucho. O sea, ella sí tenía como manchitas amarillas en la carita, pero no se le notaban mucho, así que uno dijera, uy, se le notan, no. A ella
se le notaban pero muy poquitico, y cuando uno se acercaba a mirarla como a detalle era que uno le veía las manchitas amarillas, pero del resto ella no se veía ni amarillita ni nada. Eso para que ustedes vean que, ay, que es porque está amarillito el bebé. No, eso no tiene nada que ver el color, o sea, no tiene nada que ver el color del bebé. Aunque hay casos que los bebés se ponen amarillitos de una vez, pero no, o sea, mi segundo hijo, como les digo, tuvo eso que tuvo mi tercera hija, pero mi tercera hija lo tuvo leve, el orádano lo tuvo fue leve. Maxito sí se veía amarillo. Aunque con Maxito no hubo necesidad de ponerlo, perdón, en la máquina que pusieron a Elora, no hubo la necesidad. Afortunadamente, él solamente con comer y hacer sus necesidades, él ya como que se recuperó y no hubo necesidad de colocarlo, pero a Elora sí. A Elora sí, estuvimos como 2 noches más en el hospital y para mí fue muy difícil porque yo dije, con mi segundo hijo, con ninguno de mis hijos había pasado esto. Yo me había podido ir con mis bebés para la casa sin ningún inconveniente. Y que me sucediera esto para mí era raro, pero bueno, sabíamos que era por el bien de ella, para que ella estuviera bien, y pues bueno, ahí está Elora con 3 años casi, que cumple en estos días, por cierto, porque ya hoy es 15, ella cumple el 20. Pero sí, como les digo, o sea, si yo tengo la oportunidad de recomendarle a alguna mamita embarazada el mejor parto para ella, sería parto natural, porque, o inducción, porque no te tienes que recuperar como en una cesárea. De hecho, yo le tenía pavor a la cesárea. Con las historias de terror que me contaban de la cesárea, yo le tenía terror. Yo decía, no, cesárea no, porque Catalina tuvo cesárea, mi abuela tuvo cesárea, mi mamá tuvo cesárea, entonces tuvo 3, entonces mi mamá decía, no, la cesárea es una cirugía cachorra, si tú puedes tener a la niña por parto natural, te lo recomiendo, te recomiendo parto natural. Si yo lo hubiera podido hacer con tu hermana, lo hubiera hecho, con tu hermano lo hubiera hecho, contigo lo hubiera hecho, pero no lo pude hacer porque ya yo tenía una cesárea previa con tu hermana y no lo pude hacer. Bueno, el caso es que mi mamá tenía como un corte en la cesárea que le impedía tener parto natural en el futuro. Entonces, cuando a mi mamá le hicieron la cesárea con mi hermana, le dijeron que le tocaba por cesárea en el futuro, o sea, que ella no podía tener parto natural. Y por eso es que mi mamá, mi hermana, mi abuela, todos me alentaban a que yo podía tener parto natural, porque a mi mamá le costó mucho recuperarse, sobre todo de la de Vicente. Me acuerdo que mi mamá, o sea, yo cuando nació Vicente tenía 7 años, estaba chiquita, pero me acuerdo que mi mamá no se podía levantar bien, mi mamá no podía hacer lo que normalmente ella hacía. Ella vino a hacer su rutina normal como al año más o menos de Vicente, ella vino a hacer su rutina normal. Y obviamente me tenía que atender a mí, me tenía que llevar al colegio, o sea, y yo veía que mi mamá batallaba bastante, pero mi mamá fue una de las primeras que me recomendó y me alentó y me dijo que yo podía tener parto natural. Y yo siempre quise tener parto natural con mi bebé, pero habían veces que me decían, no, toca cesárea. Y cuando a mí me decían cesárea, ¿por qué me dicen tanto que me quieren hacer cesárea? O sea, ¿cuál es el afán de hacerme cesárea? Hasta que mi abuela dijo, no, eso es que ellos quieren plata, entonces les dan más plata por hacer una cesárea. Claro, porque les sale bueno para ellos hacer cesárea porque les dan más plata. Entonces, mi abuela fue la que dijo eso, y mi abuela conoce muchas personas que tienen que ver con medicina, porque mi abuela trabajó muchos años en un hospital, ella fue enfermera, entonces ella tenía conocidos que sabían de medicina, ¿sí? Entonces mi abuelita pues le preguntó a un ex colega de él y le dice, no, María, tu nieta está en condiciones para tener un parto natural. Yo no sé por qué a ella le están diciendo que tenga cesárea si ella puede tener un parto natural, si el embarazo de ella es sano, es una vampira joven, o sea, no entiendo, María, le decía el colega.
Y efectivamente todos decían que yo podía tener parto natural, menos el ginecólogo de la pública. Y pues bueno, resulta que cuando yo tuve la última cita con el señor, con el de la pública, y con Catalina, porque yo tuve cita con los dos al mismo tiempo, como les decía anteriormente, yo creo que en un blog más se los alcancé a decir, que yo tuve cita con ellos al mismo tiempo, o sea, al mismo día, pero a diferente hora. Resulta que con el señor yo tenía cita en la mañana y con Catalina tuve cita en la tarde. Entonces el señor volvía y decía que yo era una candidata para una cesárea, que yo no podía tener parto natural porque mi bebé no iba a poder salir por ahí, que mis caderas eran muy pequeñas. Bueno, el señor estaba empecinado en que me quería hacer una cesárea. Cuando yo voy donde Catalina me dice, no, mi corazón, ya tú estás dilatada en 1 y puedes tener un parto natural, ya podemos iniciar trabajo de parto, tienes que caminar mucho, estar muy activa, bla, bla, bla. Bueno, yo hice muy obediente, hice lo que Catalina me había mandado, ¿no? A caminar, esto, lo otro. Y yo ese día me puse a lavar ropa, o sea, eso fue el 27, porque mi hija nació el 28. Entonces sí, eso fue el 27 y yo me puse a lavar ropa, me puse a organizar unas cosas que tenía pendientes por organizarme. Yo siento que todo eso me ayudó y como les digo, chicas, el movimiento ayuda a que salga más fácil el bebé a la hora del parto. Y como les digo, yo todo el embarazo estuve súper activa. ¿Yo qué no hice en el embarazo de Emily? La pregunta es ¿qué no hice? Porque yo hice de todo. Yo, como les digo, yo atendía a mi hermano, yo le hacía de comer, yo le ayudaba con la tarea. Literal, yo hacía todo lo que hace una ama de casa. Limpiaba, cocinaba, todo, o sea, yo hacía todo, literal. Y yo siempre embarazada he hecho mi rutina lo más normal que se pueda. He llevado como mi rutina normal, atiendo a mis hijos, los baño, los organizo. O sea, yo soy la que está pendiente a mis hijos pese a que he estado embarazada. Y ese es el tip que yo les doy, o sea, el tip principal que yo les doy es manténganse en movimiento, o sea, no que porque están embarazadas no se cohíban de hacer nada, o sea, ustedes hagan lo que más puedan.